Hola a todos, este es un video para presentar el tema propiedad planta y equipo. El tema propiedad planta y equipo está regulado por la NIC 16, Norma Internacional de Contabilidad. La idea es trabajar los conceptos básicos relacionados con el tema para luego poder profundizar en clase y realizar prácticas en base a estos conocimientos teóricos. Lo primero que nos preguntamos es ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de propiedad planta y equipo? Bueno, según la normativa, la propiedad planta y equipo, o lo que antes llamábamos bienes de uso, hace referencia a aquellos bienes que cumplen ciertas características. Esas características son, en primer lugar, que tienen que ser bienes tangibles. Si hablamos de intangibles, estaríamos hablando de otro tipo de bienes que están regulados por la NIC 40. Entonces, que sean tangibles, que se utilicen en la actividad de la empresa. Para cumplir la condición es necesario que en la operativa de la empresa esté incluido la utilización de este bien, que tenga una vida útil estimada superior a 1 año, de lo contrario estaríamos hablando de un gasto, y que no estén destinados a la venta, ya que en este caso haríamos referencia a lo que es la mercadería o los inventarios. El costo de adquisición de una propiedad planta y equipo, ¿cómo hago para determinarlo? Lo primero que pensamos es en el precio de compra, lo que se pagó para poder adquirir ese bien. Pero no es el único costo que se puede incluir en el costo de adquisición. Si nos fijamos, el costo incluye, además del precio de compra, los derechos de importación y los impuestos que no sean reembolsables, descuentos y otras bonificaciones. También se pueden sumar los costos que sean directamente atribuibles a poner el activo en funcionamiento, en las condiciones que sean necesarias para poder utilizarlo, de acuerdo a la función que va a cumplir en la operativa de la empresa. Y también se pueden incluir los costos de desmantelamiento, retiro y restauración del sitio. Básicamente, si pensamos en una maquinaria, podríamos estar a la situación de que la máquina se vaya a instalar en un lugar donde anteriormente hubiera otra instalación, otra maquinaria, y sea necesario retirar esa maquinaria que se utilizaba antes para poder poner en funcionamiento la maquinaria nueva. Bueno, este costo de desmantelamiento de la máquina anterior se podría activar como parte del valor del activo nuevo. Hasta ahí estamos en el momento de la adquisición. Ahora, ¿se pueden activar erogaciones o gastos que sean posteriores al momento de la incorporación? Bueno, en algunos casos sí. Vamos a ver. Se tendrían que cumplir las condiciones que tenemos acá. Primero, que estos costos posteriores a la incorporación impliquen un aumento en el valor del bien. Si se hace un gasto de mantenimiento, pero el bien no mejora en calidad o cantidad, no tenemos un aumento de valor, no se puede considerar un activo. Tiene que extender la vida útil o incrementar su productividad. Acá pensemos en una maquinaria que si se le cambia determinado repuesto, genera que pueda producir más unidades por hora que como estaba funcionando anteriormente. Bueno, ahí estamos aumentando la productividad, podemos hablar de que se activa ese costo. O si, por ejemplo, teníamos un vehículo que teníamos una vida útil estimada de 10 años y se le cambian determinados repuestos y le extiende la vida útil por 3 años, ahí también estaríamos en una situación de activación del gasto. Otra condición es que aumente los beneficios esperados que vaya a generar este activo. Vamos ahora a la clasificación de la propiedad planta y equipo. Por supuesto que hay muchas clasificaciones posibles, pero nosotros, para centrarnos en los temas que vamos a estudiar posteriormente, vamos a clasificarlos de la siguiente forma. Vamos a ver que hay algunos bienes de propiedad planta y equipo que no están sujetos ni a depreciación ni a agotamiento. Otros que están sujetos a depreciación y por último otros que están sujetos a agotamiento. Esto lo vamos a desarrollar a continuación. Primero necesitamos saber qué es la depreciación. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros adquirimos un bien,
va a tener determinado valor, que es el costo de adquisición que determinamos en el principio, más otras activaciones que se le vayan haciendo, como vimos la posibilidad, pero a lo largo del tiempo el bien va a ir perdiendo valor por diferentes causas. Si nosotros compramos un vehículo en $10.000, por ejemplo, no podemos pensar que dentro de 10 años, luego de haberlo utilizado, va a seguir valiendo $10.000, porque sabemos que hay determinadas causas que van a disminuir su valor. Estas causas son las que están enumeradas acá. El desgaste, que es el que se genera por la utilización normal del bien. El deterioro, que cuando el bien está sujeto a algún evento extraordinario. Por ejemplo, teníamos mercadería que sufrió una inundación o que se venció, se humedeció, ahí estamos hablando de deterioro. Tenemos que hacer una reducción contable del valor. La obsolescencia, cuando la tecnología que utiliza el bien queda en desuso porque se generan nuevas tecnologías que la sustituyen por ser mejores o más eficientes. Y después tenemos el agotamiento. El agotamiento, como vimos, algunos bienes solamente están sujetos a agotamiento. Uno de estos bienes podría ser un pozo petrolero, una cantera, donde se extrae determinado elemento de la naturaleza hasta que llega un punto que no cuenta más con ninguna cantidad de ese material o elemento, entonces pierde el valor, digamos, el bien. Esa depreciación, esa pérdida de valor de los bienes, contablemente de alguna forma tenemos que poder mostrarlo. No podemos seguir mostrando en libros que los bienes valen el costo de adquisición, al costo de adquisición, cuando sabemos que ese valor se ha ido modificando con el correr del tiempo. Ahí surge lo que es la amortización. La amortización es entonces el reflejo contable de la depreciación, es el mecanismo que se utiliza contablemente para poder mostrar esa pérdida de valor de los bienes. Por supuesto que es una estimación, no podemos saber cuánto va a deteriorarse un bien estrictamente una cantidad específica, sino que, como muchas cosas en contabilidad, hacemos una estimación en base a los datos más objetivos que tengamos, para que sea una estimación razonable de cuánto va a ser la pérdida de valor que tendrá la propia planta y equipo. Bien, ¿qué elementos tenemos que considerar para el cálculo? O sea, ¿cómo vamos a calcular la amortización de un bien? Bueno, primero tenemos que ver cuánto es el costo histórico o el costo revaluado, cuánto es la vida útil estimada, el tiempo que pensamos que va a estar operativo el bien, también es una estimación contable que se hace en base a datos objetivos, a datos brindados por un perito, a experiencia con otros bienes similares que tengamos en la empresa. Y también determinar si tendrá o no un valor residual, que sería el valor en el cual podríamos recuperar al final del periodo. Una vez que termina la vida útil, yo podría vender, por ejemplo, un vehículo y de alguna forma rescatar un dinero. Ese sería el valor residual. La fórmula de cálculo sería el valor amortizable, lo vamos a calcular como el costo de adquisición menos la amortización, menos el valor residual. Y ahí lograríamos tener el valor amortizable para poder calcular la amortización en cada periodo. Luego la amortización, vamos a ver en clase los diferentes métodos, acá los vamos a nombrar, pero sería lineal, que es aquel método en el que consideramos que en cada periodo pierde el mismo valor el bien. Cole creciente, que consideramos que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, si pensamos en años, cada año pierde más valor que el año anterior. Luego el cole decreciente, que sería el inverso al anterior, o sea, en cada año va perdiendo menos valor. Porcentaje fijo sobre saldo, en base a una estimación que haga la empresa de cuánto estima que va a perder, qué porcentaje de valor perderá año tras año, de acuerdo al saldo que le quedó en el año anterior. Y en base a producción, que se utiliza mucho, por ejemplo, para la maquinaria, que decimos, bueno, esta máquina tiene una vida útil de 100.000 unidades producidas. Entonces, a medida que se va generando unidades de producción, consideramos la pérdida de valor que ha tenido entonces el bien. Otra posibilidad, además de la amortización, que es la pérdida de valor del bien, es la revaluación.
La revaluación es lo contrario, cuando entendemos que el bien aumentó su valor. Entonces es un mecanismo contable que lo que hace es ajustar el valor histórico de un activo según algún criterio razonable de evaluación para poder exponer de una forma más fiable el valor. Es decir, si nosotros compramos un vehículo, por ejemplo, que lo compramos en $10.000, como habíamos dicho, pero después ese vehículo resulta que se pone de moda porque en el mercado se hace más reconocida la marca o porque hay determinadas personas reconocidas en el entorno que utilizan esa marca y aumenta el valor. Entonces, ese vehículo que nosotros adquirimos a $10.000, capaz que vemos que en el mercado empezó a valer $15.000. Bien, entonces nosotros contablemente no podemos seguir reflejando los libros a $10.000, sino que tenemos que aumentar ese valor. Bueno, con todo esto vamos a seguir trabajando en clase, vamos a hacer aplicaciones prácticas de los diferentes métodos de amortización y luego vamos a trabajar en lo que es los cuadros de revaluación para poder también entender cómo es esto de modificar el valor de los bienes de la propiedad, planta y equipo, tanto reflejando la pérdida de valor como el aumento que puedan tener los mismos. Bueno, muchas gracias, espero que sea de utilidad esta presentación.